Feliz sábado a los delegados al Magno Congreso de Mayordomía de la Asociación Azteca. Felicidades a los destinados a los campos de gloria un día muy pronto. Una vez más quisiera agradecer al pastor Cipriano y al pastor Jorge García, que antes había hecho los arreglos para la venida, la llegada de un servidor a este congreso. Y la razón principal no es que uno se considera erudito o que tenga algo grande para dar a la gente, es que llegar a México para mí siempre es un gran placer, porque estoy regresando con mis muchachos que ahora están en los campos a través de esta gran república y hasta en la división algunos. Y para llegar y abrazarlos y recibir su abrazo me hace recordar cómo ya hemos planeado abrazarnos y apretarnos de mano cuando Cristo nos presente ante su Padre. Yo quisiera estar. Y yo veo que ahora aquí ellos sí también quieren estar. Y veo que ustedes están aquí porque también ustedes tienen planes de entrar, de pisar el umbral de esa casa celestial que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Yo oro que a través de las intervenciones, que a través de las palabras, que a través del susurro del Espíritu Santo, más allá de aquellas palabras que salgan de la boca de un servidor, del presidente, del contador, quienes van a tener participación. Mi oración es que a través de esa comunión y comunicación con Dios, cada uno de nosotros queremos más preparados que nunca para ese encuentro, porque la preparación para el servicio es la preparación para el encuentro. Hoy quisiera hablar del tema de la influencia. No sé cuántos sermones yo he escuchado sobre la influencia. Y el blanco del mensaje de hoy es dar debido reconocimiento a la opción rara. Y luego descubrimos a qué se refiere la opción rara. Pero el blanco es dar debido reconocimiento a esta opción rara. Y la razón por qué me enfoco en esto es que es cierto que Dios es amor. Eso de que Dios es amor, mis estudiantes allá en Fatame, ellos tenían la costumbre, cada vez que se tope con un desafío, algún issue, alguna cuestión que es difícil de explicar, y yo les pregunto, ¿y cómo se explica eso? Bueno, la matanza de unos inocentes, una explosión, huracán, volcán, algo que cause, que sufra, que padezca algo terrible a alguna persona, la injusticia del mundo. ¿Y cómo se explica eso? O alguna situación bíblica como el caso de Job. Y entonces su respuesta clásica fue, pues Dios es amor. Bueno, sí es cierto que Dios es amor, y esa es la última respuesta a toda duda y pregunta que surja en la mente humana y todas las dudas de todo el universo al considerar la rebelión de Satanás. Pero responder cuando, ¿y por qué existe Satanás? Bueno, es que Dios es amor. ¿Y por qué asesinaron a las 3 hijas de esa mujer? Bueno, es que Dios es amor.
Bueno, sí es cierto que Dios es amor, pero eso no nos obliga a aceptar las injusticias de la vida. Tampoco nos obliga a ser querido por todo el mundo. Por eso, la necesidad de enfocarnos en la opción rara. Hemos escuchado la lectura bíblica que dice que algunos de vosotros, bueno, no se refiere a ustedes, ¿no? Se refiere a la iglesia de Esmirna. Sin embargo, dice, algunos de vosotros van a quedar en la cárcel. Tendréis tribulación por un rato. También tenemos el resumen de 7 palabras que ya lo esperan porque ya saben que cada sermón del pastor Cisa por años y años y décadas por el mundo, en francés, en español, en inglés, lo que sea, no predica hasta tener sus 7 palabras. Así que quieren escribir, apuntar las 7 palabras porque se van a olvidar de todo lo demás de lo que dice. La influencia no depende de la aprobación. No nos inclinamos a decir amén a declaraciones tal, pero es cierto. La influencia no depende de la aprobación. Voy a pedir que me ayuden a predicar el sermón, estas 7 palabras. Arriba, abajo, enfrente, atrás. Todo el mundo, juntos. La influencia no depende de la aprobación. Padre nuestro, líbranos de la gana de ser aprobados. Enséñanos, en cambio, ser obedientes. Líbranos, oh Padre, del deseo de ser famosos. Enséñanos, en cambio, cómo ser seguidores tuyos. Y gracias por el privilegio y te agradecemos también los resultados. Por Cristo Jesús. Amén. Siendo niño, me sentaba allá en el piso y mi papá se sentaba en una silla y nos leía historias. Leía historias de revistas adventistas, leía historias del libro de mártires de Fox. No sé si han leído o han escuchado hablar del libro de mártires de Fox. ¿Alguien por ahí no sabe? Anyway, es un libro que cuenta las desgracias de la Edad Oscura, cuando la Inquisición cortaba, estrechaba, decapitaba, encarcelaba, crucificaba a la gente que quería servir a Dios por su conciencia. Y al escuchar estas historias, como estiraba la gente hasta que se partieron en dos. Yo siempre decía, yo quiero ser misionero. Pero un día mi papá estaba leyendo y él, bueno, no sé si es bueno que el papá lea historia tal a los niños, pero él de repente miró a su pobre hijo sentado, escuchando, y vio las lágrimas rodando las mejillas. Y dijo, ¿qué pasó, mi hijito? Y yo dije, ya no quiero ser misionero. No quería padecer de ese tipo de experiencia. No quería sufrir. No quería ser misionero. Sí me obligaría a pasar por tal experiencia. Hay cosas que como niño no entendía.
Segunda de Timoteo 3. Me imagino que ya se lo sabe de memoria. Segunda de Timoteo 3, versículo 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué les va a pasar? Serán perseguidos. Juan 16, versículos 1 y 2. Juan 16, versículo 1 y versículo 2. Qué declaración más asombrosa de los labios de Cristo Jesús mismo. Dice aquí, Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Algunas versiones lo traducen, la Nueva Versión internacional, para que no flaquee su fe. Mira lo que Dios nos dice. Y entonces dice, yo le digo todo esto acerca de la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay, del advenimiento del Espíritu Santo para reemplazarme cuando yo me vaya. Yo se lo digo para que no flaquee su fe. ¿Por qué? Os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Va a llegar el momento, no sé si ha llegado en todos lugares, pero sin duda en algunos ya ha llegado y en otros sí va a llegar. Llegará el momento cuando la conducta aprobada será la matanza de los seguidores de Cristo. La gente va a creer que así sirve a Dios. Pero la influencia no depende de la aprobación. La influencia no depende ni de la sobrevivencia. Jean Piaget, psicólogo suizo, 1896 hasta 1980, dijo que la actividad natural de los niños es jugar. Dice Léal César, predicador guyanés, que en cambio la actividad natural de los adultos es el sospechosismo. Yo lo leí en un periódico el jueves que llegué aquí, el jueves en la noche, cuando me estaban como inscribiendo en el hotel, estaba ahí un periódico y fui a leer, y ahí dice el periodista, un columnista, que hay, yo no sé si él lo considera como la actividad natural, pero él reconoce que entre su gente en su país existe lo que se llama el sospechosismo. Entre los adultos, la tendencia aparentemente más natural al llegar a ser maduro es sospechar. Ya no somos niños. Nadie me va a engañar a mí. Yo sé lo que está pasando. Juegan los niños, sospechan los adultos. Es que los niños no saben de la muerte y por lo cual no lo pueden temer. Y los adultos tienen por qué temer, ya que son maduros, han vivido, han visto la crueldad de la vida. Ellos sí tienen por qué temer.
absorben horas y horas de lo que se llama el noticiero. Es que el diablo quiere ayudar a Jesucristo a cumplir su profecía de Lucas 21, 25 y 26, donde habla de secándose los hombres a causa del temor y la expectativa de lo que sobrevendrá. El enemigo está agresivamente, Satanás está llevando adelante su campaña para que la gente tenga miedo, de modo que sospecha todo en su derredor, de arriba y de abajo, que entra y que sale, que no entra y que no puede. De todo ahora sospecha. Vamos a morir y no queremos morir. ISIS nos va a matar. Y si no, entonces Boko Haram nos va a matar. Y si no, entonces Al-Shabaab nos va a asesinar. Y si Boko Haram no nos mata y Al-Shabaab no nos asesina e ISIS no nos alcanza, entonces el cartel nos aniquila. Pero vamos a morir. Y con eso el diablo gana a todos, ya que la sobrevivencia se convierte en el objeto principal de la vida. O sea, aquí tenemos la vida y aquí tenemos la muerte. No queremos la muerte, queremos vivir. Luchamos contra los genes, luchamos contra la naturaleza, luchamos contra ISIS y Boko Haram y Al-Shabaab. Luchamos contra el cartel si podemos. Luchamos contra la verdad inescapable de la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Luchamos contra Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran. No queremos morir. Dicen los genes, vas a morir, pero yo no quiero morir. Dice la naturaleza, dice todo en derredor, vas a morir, pero yo no quiero morir. Dice la palabra de Dios, vas a morir, pero yo no quiero morir. Y dice la palabra de Dios, si vives como cristiano, la gente te va a odiar. La gente te va a entregar a la muerte. Entonces yo, sin darme cuenta, escojo entre la vida y la muerte. Escojo entre la vida y el evangelio. Porque si el evangelio me trae la muerte, yo no quiero vivir. Y sin darme cuenta, rechazo el evangelio. Trabajo, como saben ustedes, por revistas que inspiran al mundo adventista, que se llaman Adventist Review y Adventist World. Publicamos a veces historias del poder de la gracia de Dios. Me encontré con una señora que tiene, su esposo, tiene una magnífica historia. Nació en un país netamente musulmán, se enamoró de Jesucristo y se convirtió en cristiano, se bautizó como adventista del séptimo día, es adventista diligente, da estudios bíblicos, enseña la escuela sabática. Y estábamos hablando de la posibilidad de publicar su historia en nuestra revista. Entonces dijo ella,
pero no sé. No sé qué pasaría. Nos pueden encontrar donde estamos. ¿A quién se refiere? Nos pueden encontrar. Sí, a ISIS. ISIS te puede decapitar por convertirte. Y no solo ISIS, muchos otros que creen al convertirse, sentencia de muerte. Tienes que pagar, llegarse a ser cristiano. Ahora, el miedo nos puede callar por no decir nada que revele el poder de Dios contra el diablo. El poder de Dios para cambiar y transformar la vida de un ser humano. Dios obra. Convierte al musulmán, pero ni te atrevas a hablar de ello, porque tanto tú como el converso los va a matar. Y no queremos que nos maten. No queremos morir. Queremos vivir. Hermanos, Satanás no puede contra el Espíritu Santo, pero sí puede con el corazón humano que conozca y se rinda ante el miedo. Él nos infunde el miedo y no pensamos que tal vez por nuestra pérdida, por mi muerte, se puede ganar a alguien por la cruz. La influencia no depende de la aprobación. Es que la muerte no es lo último. Dice el testigo fiel a la iglesia de Esmirna: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es que hay más de una muerte. Y de esto quiso el Señor recordar a los santos de Esmirna, y sin duda quiere que lo pensemos también. Por eso lo preserva en su santa palabra. Estaba rodeado la iglesia de Esmirna de lujo, en una ciudad de una célebre belleza, la gloria de Asia, que reclamaba ser el lugar de nacimiento del gran y famoso poeta Homer. Vivía en tiempos cuando todos tenían que quemar incienso en el altar al espíritu del imperio encarnado en otro César, el César de aquel entonces, no este. La iglesia de Esmirna vivía como ustedes en una ciudad de célebre belleza. Ayer el pastor Kepler me llevó al museo Sumaya, ¿verdad? Sumaya, sí. Ustedes tienen grandezas. Yo miro por la ventana de mi hotel y veo los edificios. Piensen en Esmirna, mis hermanos. Rodeado de lujo. Allá todos tenían que quemar incienso en el altar al espíritu del imperio romano encarnado en el emperador César. Quien no lo hiciera invitaba desprecio, invitaba odio, invitaba rechazo, invitaba la muerte. Los de Esmirna, los hermanos de Esmirna, no quemaban el incienso. Y el Señor los dijo: por ello llegan problemas. A veces cuando pienso en esto me desvío de propósito, porque a veces llegamos hasta ahí y ahí nos paramos.
o ahí nos sentamos, o ahí nos acostamos. Los hermanos de Esmirna no quemaban incienso. Hacían lo correcto, o por lo menos rehusaron hacer lo incorrecto. Como buen adventista podemos decir, no asistían al culto los domingos, no comían carne inmundo, no cometían adulterio, no se postraban ante ídolos, no hacían esto, ni aquello, ni el otro. ¿Saben algo? Ese tipo de identificación como cristiano dice que todos los del panteón son cristianos, porque tampoco se postran ante ídolos, tampoco van a la iglesia el primer día del examen, no hacen nada incorrecto. Así que todos son adventistas del séptimo día, ¿verdad que sí? El testimonio de la fidelidad no es el silencio, mis hermanos. El testimonio de la fidelidad no es evitar porque tengo miedo a que se me caiga el cielo. El testimonio de la fidelidad no es el miedo. La fidelidad se conoce y se reconoce en el hacer. Como dice el apóstol incansable e imparable, Filipenses 3 del 12 al 14, prosigo. Más de una vez, pastor, yo le he escuchado decir, el presidente, prosigo a la meta, dice Pablo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y hermanos míos, no importa cuántas otras veces han asistido a algún congreso de mayordomía, no importa cuántos otros diezmos y ofrendas y obras misioneras se han dedicado a la obra de Dios. El apóstol Pablo dice, hay que seguir extendiéndose hacia adelante, porque quiere adelante más para hacer, más terreno para viajar, más destino para lograr. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La fidelidad no estriba tanto en lo que no se hace, sino en lo que sí se hace por la cruz de Cristo Jesús. Una interpretación historicista de el mensaje a Esmirna, o sea, la interpretación de los adventistas del séptimo día, no lo inventamos. Este principio historicista de interpretar las profecías bíblicas lo practicaban grandes intérpretes de la palabra de Dios por siglos. Nada más cuando llegó a apuntar definitivamente a la bestia, ya no la gente quiere utilizar la interpretación historicista. Pero la interpretación correcta no cambia porque me apunta a mí como malo. Mi privilegio ahora es arrepentirme, ¿verdad que sí? Así que la interpretación historicista identifica a la iglesia Esmirna como desde el inicio del segundo siglo después de Cristo hasta los primeros años del cuarto siglo después de Cristo. La profecía es específica. Vendrá una temporada de persecución. Apocalipsis 2:10 se refiere a 10 días. Y nosotros ya sabemos que en la profecía días son. El significado literario de 10 días es un breve periodo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 1, cuando Daniel
le pide a la autoridad de Nabucodonosor que les pruebe es por unos cuantos días. No por un largo rato, sino un breve rato. Números 11, 19, cuando la gente quejaba, quería carne. Y Dios se enfureció y le dijo a Moisés, les voy a dar carne. Y Moisés les dijo, van a tener carne no por 10 días. O sea, 10 días significa un breve periodo. Así que este mensaje profético a la iglesia de Esmirna es una palabra de ánimo. Palabra de ánimo. 10 años de persecución es una palabra de ánimo. Sí es de ánimo. Nada más tienes que compararlo con los siglos de la Edad Oscura, de lo cual mi papá me leía en ese libro de Fox, libro de mártires. Algunos calculan que unos 50 millones de individuos perdieron la vida durante aquella reina de terror. Así que entre siglos y una sola década, 10 años es un breve periodo. Sin embargo, terror es terror. El César que nació, Diocles, que llevó su nombre, aquí está su nombre latino, Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus, así se llamaba, por ser importante. Yo nada más me llamo Leal Cisa, Leal Otoniel, ¿no? Él vivió entre 245 y 311 y él se tornó en agente de Satanás para desatar lo que ha sido reconocido como la persecución más grande, más sangriente del cristianismo por el Imperio Romano. En la Edad Media, que duró por siglos, no fue un asunto del Imperio Romano, fue la misma iglesia así llamada, a través de lo que se llama la Inquisición, que mataba a la gente. Es otra cosa, no voy por allá. Sabemos que los mensajes a las 7 iglesias fueron dirigidas a congregaciones en Asia en los tiempos de Juan, el apóstol amado. Pero también tiene esta aplicación histórica, también tiene esta aplicación idealista, también tiene una aplicación a ese periodo y una aplicación idealista que dice: en todo periodo de la historia de la iglesia de Dios habrá gente como gente de Éfeso que ha perdido su primer amor, y también habrá gente como la gente de Esmirna que es fiel, que va a pasar por problemas, va a pasar por desafíos, va a pasar por castigo, va a padecer persecución y se mantendrá fiel a la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario saben que Cristo lo dio todo por mí. No puedo dar menos por Él. No es de maravilla que el corazón humano teme la persecución, pero el espíritu de temor no es un don divino. Segunda de Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Y Dios sabe que tiene gente aquí en esta congregación, que es gente que necesita, gente de la Sociano Azteca, que es gente como la gente de Esmirna, a quien Dios hoy ofrece su mensaje de ánimo. Es un mensaje de ánimo. Aguanta.
Porque aun cuando lo castigan, aun cuando padece por un día o 2 o 3 o 10 años, aguanta, no sueltes, no te rindas, mi hija, sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de la vida. Dicen muchos que Esmirna es la única iglesia de las 7 que no recibe reproche del testigo fiel. Bueno, en cierto sentido, sí es cierto. No reciben ese tipo de denuncia como Éfeso, has perdido tu primer amor, o como la Odisea, miserable, desnudo, ciego. Pero recibe un reproche al mismo tiempo, aun cuando sea suave. La Reina Valera 60 no nos comunica este reproche suave. ¿Alguien que quiere leerme la Reina Valera 60, versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis? ¿Qué dice? Apocalipsis 2:10. Todos lo podemos buscar. Yo sé que lo saben, pero búscalos a ver qué dice en su versión. No se oye en la Valera, tampoco en las otras versiones actuales y populares, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Pero en el griego no dice sencillamente, no temas. El sentido del griego es que ya tienes miedo y no debes tener miedo. Dejes de temer lo que te aterroriza. ¿Tienes miedo? Y el Señor no quiere que lo tengas, porque Él no te dio el espíritu de temor. Eso viene del otro. Deja de temer lo que te va a pasar. El Señor no cree que es bueno que tengas miedo. ¿Estás pasando por algo? No sé. ¿Estás pasando por algo, por tu conciencia, por ser fiel a Dios? Sé fiel, mi hijo, sé fiel. No te rindas, sé fiel, porque Dios te dará la corona de la vida. No te dio el espíritu de temor. ¿Cuántas cosas hay que no hacemos porque tenemos miedo? A cada paso enfrentamos el temor, este espíritu ajeno a Dios. Con la conversión tenemos que decidir, dejo el mundo y sigo a Cristo. Entonces, enamorados de Él, descubrimos que Él reclama toda la vida y dice, en señal de tu honor, de esa reclamación, dame un diezmo. Entonces tenemos que decidir, o voy a ser obediente o no se lo voy a dar. Entonces, otro paso adelante, decidimos, yo seré fiel con el diezmo. Y entonces el Espíritu Santo nos dice en Malaquías, no solo el diezmo le pertenece a Dios, sino también la ofrenda, y quien no me da la ofrenda es ladrón. Y entonces ahora tenemos miedo otra vez. ¿Cómo voy a dar de comer a mis niños? Pagar la hipoteca, pagar mis estudios. ¿Cómo voy a sobrevivir? Tenemos miedo de morir. Pero el Señor dice, hijo mío, hija mía, yo no te di el espíritu de temor. Confía. Y damos otro paso adelante y decidimos darle al Señor una ofrenda liberal. En la testificación a la gente se me va a burlar. Tenemos miedo. Y nuestro amante Señor, que sufrió todo por nosotros, nos advierte en el mensaje a Esmirna, yo soy el primero y
el último. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dijo eso a Esmirna? ¿Por qué lo dice a nosotros? ¿Qué es primero? No hay nada que viene antes de la creación. O sea, en el mundo creado. Llegamos a ser porque Él nos trajo a la existencia. Yo soy la creación, tú existes por mí. Esmirna, no te olvides nunca. Tú lates, tu corazón late y tu respira, va y viene porque yo te creo. Yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde llegas tú? Por ahí llego yo y más adelante. Yo soy el que vivo y que estaba muerto, pero ahora vivo, el que vivo y ha sido muerto, y he aquí vivo por siglos de... No temas, mi hijo, no temas, mi hija, no temas, mi gente, no temed, mis hijos, por favor. Yo soy el primero y el último. Por donde vayas, atrás y adelante, ahí estoy, yo soy y te acompaño. No temáis, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es que no nos damos cuenta de lo que está ahora en juego. No solamente es un asunto de mi vivir o morir, sino la muerte de todos estos pobres en derredor, cuya salvación depende de nuestro testimonio. Voy a compartir con ustedes una cita, Signs of the Times, 21 de octubre de 1903, donde dice: echa una piedra en un lago y se forma una onda y luego otra y otra, y al multiplicar se extiende el círculo hasta que alcance la misma orilla. Es así con nuestra influencia. Más allá del conocimiento nuestro o nuestro control, afecta a los demás en bendición o en maldición. Ninguno de nosotros puede vivir para sí en este mundo, aun si quisiera. Cada uno forma parte de la gran telaraña de la humanidad. Escuchen esto. Cada alma está rodeada por una atmósfera propia, atmósfera que pueda estar cargada del poder que inspira vida, el poder de la fe, de la esperanza, del valor. Una alma dulce con la fragancia del amor. En cambio, puede estar pesada y fría con la penumbra del descontentamiento y el egoísmo, o envenenada con la contaminación mortífera del pecado acariciado por la atmósfera que nos rodea. Consciente o inconscientemente afectamos a cada persona que viene en contacto con nosotros. Capítulo 29 de Palabras de vida del gran maestro, ahí se encuentra. Pequeñas cosas ella menciona. Nuestra influencia inconsciente puede bendecir a muchos. En cambio, un solo acto precipitado, una palabra desconsiderada, puede resultar en la ruina de algún alma. Una imperfección del carácter puede desviar a muchos de Cristo. Pequeñas cosas. Una palabra, una sonrisa, como dice Jesús en Lucas 16, el que es fiel en lo, Él es fiel en lo poco, en mucho también es fiel. Lo que la Santa Pluma me sugiere es que hasta cierto punto la noción de la neutralidad es un mito peligroso. Alguien te está mirando. Tu palabra amable, tu sonrisa, tu sacrificio financiero. Esa mujer en el templo no sabía que alguien la miraba. ¿Quién la miraba? Jesús mismo.
Alguien te está mirando, mi hermana. Alguien te está mirando, mi hermano. Por favor, no me digan que yo lo inventé. Está en la palabra de Dios. Cristo está mirando. Vive pues consciente de su influencia. Dice Jesús, esta mujer ha dado más de todos los demás que trajeron bolsas grandotes. Cristo está mirando. En otra ocasión, una mujer vino y le ungió, llorando, y empezó a secar los pies con su, no sé cómo lograba. No sé cómo lo lograba, secar los pies con su cabello. Anyway, hacía lo que podía. Y Jesús permitió que se escribiera, preservara ese testimonio. Él dice que por donde se predique el evangelio por los siglos se va a contar esto. Alguien te está mirando, mi alma. Quiero concluir. Unos años atrás, el profesor John Pauline publicó un libro titulado, bueno, en español sería El Evangelio desde Patmos. Después mi esposa y yo lo usamos en casa como matutina. El 11 de septiembre del 2009 nos puso el libro una serie de preguntas. Déjenme hacerles unas cuantas. Número 1. ¿Cuál es el nombre de la persona que ganó el Oscar de Mejor Actor del año 2002? Bueno, ¿cómo se llama la señorita que la nombraron Miss México en el año 2000? ¿Se acuerdan de su nombre? No. Entonces, ¿cómo se llama el ganador del premio Nobel de Química 5 años atrás? ¿Cómo se llama? ¿No sabe? Bueno, dime 5 nombres de los apóstoles de Cristo Jesús. Murieron hace 2000 años. Todos menos Juan de Zebedeo los asesinaron, por lo que sabemos. Escogieron, Pastor Kepler, la opción rara. Estaba con él en el carro y yo le dije, mañana vamos a hablar de la opción rara. Aquí está, pastor. Escogieron los apóstoles de Cristo la opción rara, la opción de la muerte, la opción de ser decapitado, crucificado con los pies en arriba. Lo escogieron. Serán afligidos los pueblos de Dios, dice Hebreos 11:25, al escoger la opción rara, como Moisés. Escogieron ser afligidos con el pueblo de Dios. Escogieron ser muertos por la causa de Dios. Escogieron la opción rara. Eran pescadores, cobradores de impuestos, despreciados no por ser drogadictos, ni borrachos, ni reos, sino solo por seguir a Cristo Jesús. Como dice Pablo en 1 Corintios 1, 26 y 18 al 20, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Qué lindo, dice en paréntesis, esto es a nosotros. A los que se salvan es poder de Dios. Escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No los estimaban los apóstoles? Fueron los locos y los necios del mundo, pero la influencia no depende
de la aprobación. Nos mataban. Ese famoso César Nerón dice que los mataba por deporte. Mátalos por deporte ante los leones. Y la gente quedó contenta con eso. Comida y juguete para los leones. Y dicen algunos, combustible para las linternas de Nerón en las noches de entretenimiento de Roma. Para los sofisticados de Roma no hubo nada peor que estos. Pero como ya dijimos antes, hermanos, la influencia no depende de la aprobación. La influencia no depende de la popularidad. La influencia no depende ni de la sobrevivencia. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo lo mide Cristo? ¿Cómo lo valora Cristo? Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y recibirán ¿qué cosa? La corona de vida. De paso, no sé si tengo tiempo. El reloj aquí dice que no lo tengo, pero voy a mencionar eso de corona. Porque yo conozco a muchos que se confunden con lo material. La palabra corona aquí no se refiere a ninguna gran silla en que se va a sentar en el cielo. Es una referencia a una guirnalda que es símbolo de victoria. Y todos los autores del Nuevo Testamento que se refieren a ello, Juan se refiere a ello, es la guirnalda cuando dice corona. Pablo cuando dice corona se refiere a la guirnalda. A Santiago cuando se refiere a Pedro. Todos. No es una gran silla en que se va a sentar. Es la victoria. Y la victoria es la victoria sobre la muerte. Yo te voy a dar la corona de vida. La influencia salvífica depende de la fidelidad. Por eso, la varilla de medición del mayordomo es la fidelidad. Primera de Corintios 4:2. Se requiere en el mayordomo que sea fiel. Aquellos apóstoles del Señor ejercitaron una influencia que cambió el mundo, y tú y yo podemos hoy en esta asociación de Azteca podemos cambiar la ciudad México. Hagámoslo por Cristo. Pensamos en Jesús y no en la muchedumbre. Pensamos en Jesús y no en la fama. Pensamos en la eternidad y no en el tiempo. Pensamos en la fidelidad y no en la aprobación, porque la influencia no depende de la aprobación.